reconocido ingeniero civil que ha formulado recomendaciones y normas para el diseño sísmico en México. En 2011 fue galardonado con el Premio Nacional de Ingeniería Civil y en 2018 con la Medalla Bellas Artes. Ha participado en proyectos importantes como la construcción del sistema de transporte colectivo Metro. Acompáñenme a conocer en corto al doctor Roberto Meli, un apasionado ingeniero estructural mexicano. Tuve la suerte de poder ir a ver los estragos de 3 sismos importantes que hubo a fines de los años, principio de los 70. Un sismo en Perú en 70, en Managua 72 y en Guatemala en 75. Pude pasar algunas semanas ahí a entender y ver las grandes destrucciones que había y tratar de entenderlo. Y entonces me dediqué al principio en la parte de la vivienda rural, en la vivienda de interés social, el adobe y esas cosas, y en la parte experimental de cómo reproducir en laboratorio lo que podía suceder y qué es lo que había que hacer para que las construcciones fueran más seguras. Roberto Meli Piraya nació en Roma, Italia, en 1938 y llegó con su padre a México en el año de 1957. Cuando se instaló en el país, comenzó a cursar la carrera de Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Siendo estudiante y por influencia de profesores como Francisco Robles, Roger Díaz de Cosío y Luis Esteva, muy pronto se interesó en el estudio de la ingeniería estructural, disciplina en la que ha trabajado hasta la actualidad. En 1964 comenzó a impartir cátedra de esta materia en su alma mater, para después posicionarse como coordinador del posgrado de Ingeniería Sísmica. 2 años después ingresó como investigador en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Roberto también ha sido profesor visitante en la Universidad de Texas y en el Politécnico de Milán. Participó en diversas obras que se construyeron con motivo de los Juegos Olímpicos de 1968 y tras el sismo de 1985 colaboró en el Subcomité de Normas y Procedimientos de Construcción del Comité de Reconstrucción del Área Metropolitana. Ganó el Premio Nabor Carrillo Flores a la investigación por el Colegio de Ingenieros Civiles de México en 1982 y el Premio Universidad Nacional de la UNAM en 1991. También fue galardonado en 2011 con el Premio Nacional de Ingeniería Civil, otorgado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, y con la Medalla Bellas Artes de Arquitectura en 2018. El doctor Roberto Meli vivió en Roma con su madre hasta terminar el liceo, que equivale a la preparatoria en Italia. Después, su padre, que trabajaba en la industria hotelera en México, le pidió que se mudara con él. Me pidió que viniera porque me necesitaba para alguna ayuda, porque quería poner un negocio por su... ya he dicho, había puesto un negocio personal y entonces fui para ver de qué se trataba y qué hacía. Y encontré bien en México, tenía algunas amistades, hijos de los amigos de mi padre que también italianos se habían venido para acá y ellos me ayudaron a ambientarme. Y decidí emprender la carrera de ingeniería aquí en 1958. Empecé en la Facultad de Ingeniería, aquí al lado de donde estamos ahora, y aquí hice la carrera. Y después, ya al final de la carrera, me interesó la parte más de investigación y decidí hacer una maestría, mismo con la Facultad de Ingeniería, y después el doctorado. Pero ya desde la maestría me interesé por hacer investigación, por algunos profesores muy destacados que tuve en el área de estructuras, el doctor Rosenbluth, el doctor Esteva, Roger Díaz de Cosío, fueron las personas que me indujeron pues a dedicarme a esta rama. Entonces ya trabajé en el instituto como ayudante investigador y después como investigador, y hice mi doctorado aquí también, y
entonces ya fui parte de la planta de investigadores de este instituto. Estamos hablando de 1967. Llegué aquí sin saber nada de español y a los 4 meses de llegado entré a la facultad en español y no me sentí, o sea, entendía, aprendí el español. Nunca tomé un curso propiamente de español, pero lo aprendí sobre la marcha y leyendo. Sobre todo me interesó mucho la literatura latinoamericana, más mexicana que Rulfo y otros de los mexicanos, y leía bastante, y con eso yo tenía, se me hizo fácil pues la comunicación aquí y la interacción con la gente local, ¿no? Y en la escuela era un poco diferente, bueno, la universidad es diferente de la preparatoria, ¿no? Pero sí, encontré diferencias, pero me ambienté bien y decidí con el tiempo. Todavía tenía, cuando estaba en la facultad, o hasta la mitad de la facultad, tenía alguna intención de regresar, pero después al terminarlo y viendo me pareció que tenía más oportunidades de destacar, de hacer algo interesante aquí. Mi papá quería que me quedara trabajando con él, pero yo le dije que quería pues, dedicarme más a la ingeniería, por hacer algo diferente y que necesitara pues, de preparación y estudio más completa. Y entonces ahí me seguí y trabajé en la práctica en los últimos años de la facultad y principio de la licenciatura, principio del posgrado, y en la construcción un poco y en cálculo. Pero luego pensé que era mejor para mí dedicarme principalmente a la parte de investigación y tener la parte práctica como una actividad adicional que me tuviera en contacto con los problemas reales de la práctica y no con nada más lo que se puede aprender en los libros. Entonces siempre he tenido desde entonces una actividad finalmente como de asesor externo de algunas compañías o en algunas obras grandes. Quizás de lo primero que estuve involucrado fue el primer metro ahí en la línea 1 del metro y de algunas presas y después principalmente edificios. El trabajo de Roberto consiste también en analizar las causas por las que los edificios resisten un sismo, con la finalidad de mejorar los parámetros de seguridad en sus construcciones. Pero no siempre pensó dedicarse a temas de investigación. Al inicio de su carrera, su intención era muy diferente. Mi intención era dedicarme a la práctica cuando entré. Y al final fue cuando me metí en esto, quizás un poco en la parte de investigación, también para parte de mi trabajo de tesis de licenciatura. Hice una parte de investigación experimental y de ahí vi que eso me interesaba más. El ambiente era mucho más interesante, más con gente de un nivel cultural mejor, digamos, o más completo. Y en la práctica, pues siempre he estado un poco reacio a meterme mucho en las cosas de la economía y de la contabilidad y de la administración directa de las cosas. Puedo hacerlo sí, un rato, pero no me atrae mucho. Mientras prefiero, digamos, trabajar en cómo deben hacerse las cosas y ver que se hagan bien, más que en manejar grandes proyectos en cuanto a su parte también ejecutiva, etc. Las personas que yo encontré en la facultad, los más destacados estaban en esa área. Y en ese entonces
el líder de toda esa parte de la ingeniería estructural en México, en la universidad, digamos, en la Facultad de Ingeniería era el doctor Emilio Rosenbluth. Y pues él es un personaje extraordinario, o sea, la gente más inteligente que yo haya conocido hasta ahora, ¿no? Y él influyó mucho, y Roger Díaz de Cosillo también muy brillante. Con él me pegué y hice cosas experimentales sobre estructuras de concreto, y me interesó esa área poco a poco, no venía desde antes. Y entonces, y todos ellos estaban muy orientados a la parte que se llama la ingeniería sísmica, o sea, porque venían del sismo del 57. De hecho, cuando yo llegué, yo llegué en septiembre de 1957, 3 meses antes, había sido el sismo que llaman el temblor del Ángel, cuando se cayó el Ángel en julio de 1957. Entonces se le dio mucho más importancia a esto, porque se vio que los edificios, aún los modernos, podían fallar, y entonces orientamos hacia eso. Y yo empecé más en la línea de las construcciones de edificios y sobre todo de la vivienda. Me interesó mucho la parte de vivienda de interés social. Veía que la gente vivía mucho, no en la ciudad tanto, pero había también en la ciudad, en casas de adobe, casas de tabique, etc., no en los grandes edificios, y que esos tenían muchas de las fallas que se tenían en esto. El Dr. Meli ha participado en varios proyectos de rehabilitación estructural que incluyen la restauración de edificios históricos y artísticos. Cada uno le ha permitido colaborar con varios profesionales como arqueólogos, arquitectos y otros ingenieros, de los que aprende nuevas cosas que después comparte con sus estudiantes. A lo largo de todo esto también he sido profesor, ¿no? Ahora no doy clases directamente, pero sigo teniendo estudiantes de doctorado a los que doy asesoría, etcétera, ¿no? Entonces, la parte académica, la parte de enseñanza, digamos, me interesó, sobre todo por el estar en contacto con gente, con estudiantes que, estando ya en un posgrado, pues estudian más, que están más motivados para estudiar que simplemente que llegar a tener un título o llegar a algunas etapas, digamos, de estudio que son casi obligatorias, ¿no? Entonces se llega a conocer, a tener que enseñar a estudiar a gente realmente de muy buen nivel y de muy buena, con mucha compasión, pues con mucho interés en lo que hace, ¿no? Y eso es muy atractivo. Pero yo siempre le he dedicado más tiempo a la actividad de investigación, y pues algunas pruebas, algunas investigaciones que hemos hecho tanto en construcciones modernas como en las antiguas. Por hablar de la más cercana, quizás ahora, una de las que estamos terminando ahora fue unos estudios que estamos haciendo en Guadalajara para un tren subterráneo que están haciendo en la calle principal, la calle del alcalde de la ciudad, y que pasa un túnel a 20 metros de profundidad, que está arrasando por un lado los 3 principales templos de Guadalajara, la Catedral, San Francisco y San José de Gracia. Y cómo hacer ese túnel, que se extrae suelo, entonces el suelo de arriba le falta apoyo, entonces se generan siempre ciertos hundimientos, y esos hundimientos son muy complicados, muy difíciles de aceptar por parte de estas construcciones que son de piedra sobre piedra y que se desajustan fácilmente.
largo de su trayectoria, Roberto Meli ha publicado más de 160 artículos de investigación y difusión. Además, es autor de varios libros de diseño estructural, entre los que destaca Diseño sísmico de edificios e Ingeniería estructural de los edificios históricos en 1999. En la catedral, pues fue donde yo había tenido ya alguna intervención en otros edificios históricos. Me había interesado mucho, quizás por ser de donde vengo, que hay mucho de eso, y que también han tenido sus problemas de fallas por sismo. Entonces me interesé en los históricos, pero mi interés se dio esencialmente porque me invitaron a participar en un comité, en un grupo digamos, experto, de asesor, para la rehabilitación de la catedral. La catedral había tenido unas grietas que en realidad no fueron en sí del sismo, porque esas grietas ya existían, eran debido al hundimiento y la habían resanado, y el sismo nada más sacudió esto y hizo que se reapareciera las mismas grietas que se había, digamos, ocultado, se había, digamos, resanado, como decimos, ¿no? Y entonces eso fue un trabajo muy interesante, que principalmente es un trabajo en el subsuelo, porque el problema de la catedral es mucho más un problema de hundimientos diferentes en distintas partes de la estructura. Si usted tiene una estructura muy alargada y el suelo es más débil o se hunde más de un lado que del otro, y en ese caso se dio mucho porque la catedral se construyó sobre las ruinas de antiguas pirámides y distintas construcciones prehispánicas. Algunas partes estaban arriba de donde habían habido pirámides, y otras nunca habían tenido, digamos, ninguna carga. Las que tenían pirámides, el suelo se había asentado, entonces estaba un poco más rígido que en otras que el suelo, pues, no había recibido cargas, y entonces al construirle la catedral encima se fue hundiendo mucho más donde estaba virgen, digamos, el suelo, que donde ya había estado. Y esta es una parte en que yo no intervino mucho, porque es una parte, digamos, del suelo, y había personas muy dedicadas muy expresamente a este tema. Se llama la geotecnia, la mecánica de suelo, se llama, ¿no? Entonces, ahí dos ingenieros muy brillantes, Enrique Tamés y Enrique Santoyo, propusieron hacer primero tratar de enderezar una corrección geométrica, como le llamaron, o sea, las partes que estaban más altas, que habían quedado más altas, bajarlas artificialmente, no subirlas que se habían hundido más, sino bajarlas que se habían hundido menos, para que estuviera más horizontal, más plano. Primero enderezaron esto y enderezaron relativamente, digamos, se redujo, grosso modo, en una tercera parte. O sea, antes tenía un hundimiento diferencial de 2,40 metros, se terminó con 1,20 metros, o sea, se redujo a un poco más de la mitad. La rehabilitación estructural de la Catedral Metropolitana inició con la evaluación de sus daños en 1990 y un año después comenzó su restauración, que finalizó hasta el año 2000. La aportación del Dr. Meli en esta obra y muchas otras de edificios históricos lo hicieron acreedor en 2018 de la Medalla Bellas Artes de Arquitectura. Mi función en la parte estructural, ver que esos movimientos no afectaran a la estructura, porque la estructura, si antes, cuando se construyó, tenía cierta forma, pues perdió forma a medida que se le hundía el suelo. Entonces, el enderezarlos, pero ya se había resanado, se había metido material dentro de esto y no era fácil resanarla, eso podía causar daños. Entonces se tuvo que apuntalar todo para que durante esos movimientos no hubiera fallas o problemas. Se tuvo que reforzar. Entonces, en esto yo y algunos otros ingenieros nos
dedicamos a ver qué manera podíamos proteger a la estructura para que no se dañara y hasta dónde se podían llevar esos movimientos. Cuando vimos que ya se estaba empezando a alterar y a quitar la estructura porque ya las holguras que tenía antes se habían cerrado, las grietas, y pues ya eran empujar y había que forzar un cambio de geometría que no se podía dar sin dañarlo, ¿no? Entonces ahí se paró esto y luego se hizo otra etapa que fue de hacer que el suelo, donde el suelo que había sido más blando, hacerlo más rígido para que se emparejara con las otras partes, y desde entonces se ha hundido en una forma bastante uniforme. ¿Se sigue hundiendo? Se sigue hundiendo, pero se hunde más que nada como toda una unidad, ¿no? O sea, no le sucede gran cosa, excepto que hay que quitar o poner escalones para subir, pero el objetivo, ¿no? La meta es tratar de hacer que todos los puntos de apoyo de la estructura estén al mismo nivel para que no se tuerza todo lo de arriba, ¿no? Y eso se logró. Ahora estamos en este sismo, para terminar esta parte. Hubo algunos daños, principalmente en los campanarios, que no se habían reforzado en aquel entonces, cuando terminó el proyecto, y algunas grietas, y necesitamos, se está proponiendo hacer algunos refuerzos adicionales, algunas modificaciones para hacer más seguros, digamos, para reparar los daños que hubo, pero también para afianzar mejor algunas partes que no se atacaron, sobre todo la parte de campanarios, torres, etcétera, ¿no? En las investigaciones de Roberto destacan los trabajos relacionados con el comportamiento de muros de mampostería y el desarrollo de criterios para su diseño ante el viento o sismo. Estos estudios y muchos otros han servido para la fabricación de los modelos actuales de construcción y se suma a los nuevos medios para el diseño. La entrada de las computadoras, que cuando yo empecé no existían todavía, y permitió hacer mucho más detallado, mucho más elaborado los modelos que hacemos para calcular la capacidad, cómo responde una construcción a las sacudidas que le pone el suelo sobre el que está sentado, ¿no? Y esto se puede ahora simular en modelos numéricos en computadora, cada vez más elaborados y más cercanos a lo que sucede. Y siempre acompañado por aspectos experimentales, que hay que ver si los números concuerdan con lo que vemos en la práctica, con lo que vemos ya en laboratorios. Aquí yo participé en montar algunos laboratorios de análisis de pruebas para la resistencia de las construcciones, y también me atrajo o me fue llevando a la parte de las normas, o sea, cómo transformar, digamos, lo que aprendemos de cómo se comportan las construcciones ante estos fenómenos, cómo se puede transformar en ciertas reglas que hay que dar a los ingenieros, a los constructores, para que construyan sus edificios. Las primeras normas, digamos, completas fueron a final de los años 60, y de ahí ha habido 2 o 3 cambios, sobre todo por el sismo de 85, hubo el cambio más drástico, pero en medio de estos había habido más y ha habido después, y ahora en el año pasado, sí, a fines del año pasado salió una nueva versión del reglamento de construcción y de las normas de diseño sísmico, que pues, están todavía más actualizadas, más refinadas y más severas, o sea, dan lugar a que los edificios sean un poco más robustos,
y que pues están en la etapa de que la gente está empezando a usarlos y a aprenderlos y esperamos que se ha creado algunos mecanismos más efectivos para controlar todo ese proceso, ¿no? Se ha creado algo que se llama el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, que tiene un personal reducido pero bien preparado y que tiene que revisar que todos las licencias que se dan y todas las construcciones que se van haciendo se hagan de acuerdo, tanto en el cálculo como después en la ejecución de esos cálculos, ¿no? Se sigan las normas lo más estrechamente posible. Él es Roberto Meli, un reconocido ingeniero civil, experto en la arquitectura estructural y esquema sísmico. Le agradezco mucho su compañía y le invito a nuestra próxima emisión de En Corto, donde platicaremos con otro mexicano destacado.